Hoy con el gusto de recibir en este espacio a un gran amigo, pero sobre todo un gran periodista, un gran hombre de los medios de comunicación, Alberto Sandoval. ¿Cómo estás, Toño? Conocido como el Compirri. Mi querido Beto, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues antes que nada, felicidades. 40 años, ahorita que veía ahí la marca, wow, una trayectoria enorme, Toño. Y agradecido por la invitación. Felicidades. No cualquiera dura tanto tiempo los medios de comunicación. Y lo que estábamos platicando, ¿no? Tele, radio, redes, prensa. Es impresionante toda la cobertura que has tenido, toda la experiencia que has tenido y toda tu trayectoria muy bonita, muy limpia. Muchas gracias, Beto, te agradezco. Y bueno, parte de que estés aquí es que buena cantidad de estos años los hemos pasado juntos, los hemos compartido juntos, sí, en los medios. Tú empezaste en prensa escrita igual que yo, así es. Años después. ¿Qué estabas haciendo en 1985? 1985 todavía estaba en la prepa. Mi sueño era ser arqueólogo. Fíjate que anda lejos. Sí, mi idea era ser, me encanta la historia, tú sabes que me encanta mucho la historia, leo muchos libros de historia y soy un gran aficionado a la historia. Y mi papá trabajaba como chofer en una agencia de publicidad y entonces me gustó también esa parte. Y a la hora de tomar decisiones, investigué un poquito y me di cuenta que era muy mal pagada el tema de historia. Hubiera sido maestro de historia. Y yo quería un poquito más, ¿no? Y acá sí está muy bien pagado. Sí, bueno, un poquito mejor. ¿Sabes qué? Había más campo, Toño. A lo mejor ahorita ya hay más campo para la arqueología, pero en aquella época no. Y me metí a estudiar en realidad mi sueño era ser publicista. Y terminé como periodista por la relación, porque estaba muy pegada realmente la carrera. Acuérdate que era la Facultad de Comunicación y se dividía en relaciones públicas, publicidad y periodismo. Iban muy pegados. Entré a trabajar al periódico El Norte, donde tú también iniciaste. Pues, no sé. ¿Llegaste a hacer qué? No, llegué haciendo encuestas. O sea, no llegué primero como periodista, llegué haciendo encuestas. Luego de ahí me fui estaba en un área de archivo de fotos. Y bien curioso porque viendo las fotos, empecé a ver fotos impresionantes de mundiales. Acuérdate que en esa época no había redes, ¿no? Entonces era todo físico. Entonces ver fotos de copas del mundo pasadas, de Mohamed Ali, de Baby Ruth, de grandes figuras, me entusiasmaba, ¿no? Entonces fui con un director, era el director del periódico El Metro, que era Metro y El Sol y El Norte eran de la misma empresa, de la misma editorial. Se llamaba Omar Eli Robles. Ah, claro. ¿Te acuerdas? Omar. El Coyote Inválido. El Coyote Inválido, no quería decir eso, pero sí, el famoso Coyote Inválido. Y le dije, oye, deberíamos sacar en tu periódico, estaba recién hecho el Metro, no tenía ni el año, deberían de sacar algo así como que una sección de recuerdos del deporte, que aquí la gente es muy apasionada por el deporte. Y le dije, mira estas fotos, qué impresionante, bla, bla, bla. Y me dijo, pues hazlas tú. Y así empecé. Que el Metro era un periódico matutino tabloide. Así es. Porque estaba El Norte, que era el periódico tradicional. Y El Sol. El Sol, que también era periódico tamaño grande, pero de la tarde, claro, de esos sensacionalistas. Que obviamente El Sol era el pionero. El Sol fue el primer periódico que sacaban los juntos. Por eso se llama Editora El Sol. Así es. Y fíjate bien raro, porque ellos iniciaron matutino, pero una vez tuvieron un accidente y la máquina no salió a tiempo y el periódico salió hasta en la tarde. Y a partir de ahí dijeron, oye, pues aquí está, vamos a hacerlo en la tarde, nos presionamos menos, todo este detalle. Y así es que se quedó en la tarde. Los primeros 20 años era en la mañana El Sol y ya después su giro fue en la tarde. Beto, este primer paso dentro del periodismo, decías que empezaste haciendo encuestas, luego empiezas con estas secciones. ¿Cuándo empiezas ya a reportear, a ir a las fuentes? Tuve mucha fortuna. Y al fútbol, digamos. Ahí te va, mucha suerte. La primera vez que me tocó cubrir fue porque de entrada siempre iba con los chicos de deportes y con el editor que en ese tiempo era Polo Moreno, Leopoldo Moreno, y le decía, oye, aquí estoy yo. No, sí está bueno, hay una oportunidad. Y me iba con los reporteros, les cargaba la cámara y con tal de apoyar siempre daba ideas, ¿no? Oye, ¿qué tal si le preguntas? Y Polo se empezó a dar cuenta que tenía ciertas posibilidades y que estaba muy entusiasmado, ¿no? Entonces, en una de esas había entrenamientos dobles y el entrenamiento en la noche pensaron que iba a ser muy
aburrido quizás, o ya tenía la nota, y me dice Polo, pues ándale, ve y cubre. No, bueno, para mí fue... ¡fum! Y tuve la oportunidad... ¿Entrenamiento de quién? De los Tigres, perdón, en el estadio universitario. Y en eso se puso muy de moda que Sergio Almaguer les hizo la señalota del dedo, ¿te acuerdas? Sí, sí. A la afición. Sí. O sea, imagínate que le enseñes el dedo a la afición. Y en esa época, y tuve la fortuna que Sergio Almaguer dijo, era un saludo europeo. Entonces me dio risa porque llegué con esa nota. Y O sea, ¿tú lo entrevistaste ese día? sí, bueno, todos. Sí. Pero me dio risa porque se tumbó la nota que ya habían tenido y que ya tienen asegurados ellos. Y que no, pues era esta más nota, ¿no? Y ahí ya me empezó a dar oportunidad Polo, y me daba oportunidad y oportunidad. Y iba creciendo, iba aprendiendo con todo el entusiasmo, como tú, como todos los que tenemos esta carrera. ¿Qué te digo? Llegaba a las 10 de la mañana, cuando no tenía campamento, y me iba hasta las 2, 3 de la madrugada, porque era mi entusiasmo. Me encantaba recibir los periódicos y ver que estaba una nota mía. O sea, era un logro. Y además fue algo muy maravilloso en mi casa, porque en mi casa mi papá se entusiasmaba mucho, mucho, mucho. O sea, se iba por la colonia muy orgulloso de enseñar, mira, mi hijo escribió esta nota. Entonces, pues yo decía, oye, pues si eso hace feliz a mi papá y no tengo dinero para darle un carro, o no tengo dinero para darle una casa, no tengo... Y si con una simple nota él es muy feliz, me empeñé mucho, 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 mucho. Me empeñé en luchar y tratar de ser el mejor periodista posible. Y obviamente, como cualquier niño de Monterrey, pues amamos el fútbol, ¿no? Entonces me fue enfocando, claro, cubrí de todo, cubrí fútbol americano, cubrí a los Sultanes mucho tiempo. Incluso hay una anécdota porque Sultanes le pidió, no recuerdo quién era mi jefe, que ya no me movieran, porque ellos hice algunas cosas con Sultanes que les gustaron mucho. Y y cuando me empezaron a mandar al fútbol, ¿te acuerdas que salió luego una revista que se llamaba Señor Fútbol? Sí, claro. Bueno, ahí me mandaron. Y porque yo tenía, pues, no sé, la fortuna que tenía cierta imaginación o cierta creatividad, que hacía dos cosas a la vez. O sea, era reportero, pero yo mismo hacía mis portadas o yo mismo diseñaba mis páginas. Y a ellos les encantaba eso. Digo, ahorrabas un diseñador a lo Pues mejor, sí. ¿verdad? Y hice varias cositas que les gustaron, entonces me mandaron, de ser las notas así diarias, me mandaron a Señor Fútbol, y los Sultanes le mandaron una carta a mi jefe, que oye, déjalo, o sea, batallamos mucho para que la gente conecte con el béisbol, este muchacho está haciendo cosas. Pero finalmente me quedé en el fútbol. Y sí, era muy entusiasmante también escribir en el béisbol con los Sultanes. ¿Te gustaba el béis? Sí, me gustó porque pues mi papá es de Veracruz y gran aficionado a los Sultanes, y oía muchas historias del béisbol. Me encanta el béisbol por sus historias. En sí el deporte no lo practico, no lo juego, es muy bonito, pero no juego, pero en realidad, como buen regio, a mí me absorbió el fútbol, ¿no? O sea, esta ciudad es impresionante, Toño, tú lo sabes, tú has vivido aquí. Comen, beben, hacen todo por el fútbol. Hay como, no sé, a ver, unos 20 programas de radio de fútbol, secciones exclusivas de fútbol, programas deportivos de fútbol en televisión. Es impresionante todo este tema del fútbol en esta ciudad. Beto, en el béisbol, antes de meternos al fútbol, que es lo que nos va a llevar la mayor parte del programa y recordar muchas anécdotas, ¿qué personajes del béisbol conociste? Bueno, pues, a todos, pero hay una anécdota increíble. No había redes antes, no era como hoy. Y me dice mi editor en ese momento, "Oye, necesitamos una entrevista con Héctor Espino porque va a cumplir 50 años, ¿no? Y vete a está en tal calle, ahí tenía como un almacén, era un almacén de cerveza, ni siquiera era un depósito, era un gran almacén de cerveza. Y lo primero que hago es que me voy a periódicos. Ahí estaba él. Sí, claro, él era el director o el el dueño. dueño. Sí. Bien raro porque en esa época no estaba jugando para Sultanes, porque luego fue coach de bateo y siempre estuvo ahí en Sultanes, pero en ese momento no. Entonces, porque de hecho voy a Sultanes y Sultanes me dice, no, ya no está aquí, pero me dieron la dirección de donde estaba. Antes de todo eso, pues me empapo. Antes no había, era muy complicado tener información de la trayectoria de los jugadores, lo tenías en revistas o me fui, por ejemplo, había don Efraín, no sé si te acuerdas de don Rodríguez. Efraín Rodríguez, y oiga, Compañero reportero claro, de... tipazo, Sí. alma de Dios.
Y le daba risa, porque, oye, platícame un poquito de Héctor Espino. ¿Cómo, muchacho? Pero bueno, qué bueno que viniste al lugar indicado. Ya me pasó todos los datos. Pues vi las fotos y todo. Un hombre grande, fuerte, Jonronero. Ronero, le decían el Superman. Yo tengo una pelota autografiada por Héctor Mira, Espino. no, pues qué afortunado. O sea, era un fuertísimo, alto, muy bien parecido el señor, tez blanca. Fíjate por qué te estoy diciendo eso. Ya, dije, wow, un bambino. Voy y lo busco y me veo un señor ahí sentadito y viejito. Y digo, oiga, señor, ¿cómo está? Llega la esposa. Muy bien, muchacho, que ¿vas a llevar algo, algún paquete? Uno chévere, güey. Sí. Y digo, no, ¿sabe qué? Quiero entrevistar a Héctor Espino. Quiero entrevistar al niño rebelde. Y yo, por quedar bien, al niño rebelde de Chihuahua. Voy a decir una pequeña maldición. Y la señora, pendejo, él es Héctor Espino. La señora se molestó muchísimo porque no reconocía a don Héctor. Héctor se llenó de risa, ¿verdad? Se llenó de risa. Y ya me concedió la entrevista y amablemente. Y otra cosa que pasó en el béisbol, Toño, que les daba mucha risa a mis compañeros, tiene cierta lógica, ¿verdad? Pero hubo una época que exjugador de béisbol que entrevistaba se moría. Así me pasó con 3 jugadores. La Coyota Ríos, el Botete Alvarado, los entrevisté y a la semana, a los 15 días se morían. Ah, caray. De veras, tuve esa mala fortuna, pero luego ya después pensé, oye, pues es que era gente muy grande, Toño, era gente ya muy grande que iban a ser entronizados al Salón de la Fama y yo me iba a entrevistarlos. Yo veía que nadie pelaba eso. Yo veía que mandaban los boletines de quién iban a salir al Salón de la Fama y a nadie le daba por saber la historia, ¿no? Y lo de la Coyota Ríos estuvo fantástico porque lo entrevisté y luego viene la entronización, pierde la vida. Y me acuerdo que en la nota no dejé de aprovechar que una parte de su cuerpo lo dejó en Monterrey. Uh-huh. Y luego al mes murió, ¿no? O sea, era una situación. Y mis editores pues se mofaban un poco y jugaban un poquito con eso. No, ya no lo mandes, ya no lo mando, voy a matar a más beisbolistas, ¿no? Pero sí, fue una rachita que tuve. Fueron 3 grandes beisbolistas que tuve el honor de entrevistar antes de que pasaran a mejor vida. Y pues fue como parte de ese aprendizaje como periodista. Seguía yendo al fútbol los sábados a apoyar, pero difícilmente iba a ser una crónica. No llevabas la crónica. No iba, que era el sueño de todos. Claro. El sueño de cualquier periodista era ese, hacer la gran crónica. Yo estuve 3 años en el norte y nunca hice una crónica. Sí. No, yo tuve mucha fortuna en esa parte y vas aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo leía muchos libros. Y cuando empezaba a escribir, pues la neta, como dicen los chavos de hoy, era muy rollero, le metía mucho rollo. Y Alejandro Garza, que hoy es jefe de prensa de Tigres, sufría mucho. Me decía, no, esto chinga, no, quita eso, ¿cómo crees? Y me dio risa porque luego una vez me fui una temporada a Periódico de Guadalajara. A Mural. A Mural, porque fui a cubrir el campamento de Tigres al Club Primavera. Y se accidenta Ramón Ramírez. Ah, sí. Y esa vez me fue muy bien con cobertura. En la carretera del aeropuerto, sí, en Guadalajara. Fíjate que logré sacar una entrevista con un señor que vivía cerca de ahí, que nos contó cómo estaba el accidente. Y esa entrevista le ayudó mucho al jugador de los Tigres para las investigaciones, porque en realidad a él le responsabilizaban porque murió una persona. Y en realidad su auto no fue. Y en realidad el accidente no fue provocado por él. Y esto me ayudó mucho por la entrevista que alguien estaba ahí, por unos rayones, hicimos unas fotos y todo. Y a partir de ahí me pidieron un poquito que extendiera mi tiempo en Guadalajara. Y en la ciudad de Guadalajara pues son gente que le gusta mucho leer, con mucha cultura, y aprovechaba mucho para escribir, hacer más largas las notas o meterle más crema, ¿no? Y me acuerdo que le hablaba a Alejandro Garza, aquí soy el rey. Que Alejandro era también reportero. No, ya era jefe. Ya era jefe. Ya era jefe, era mi jefe Alejandro Garza. Y me da risa Alejandro que decía, no, hombre, es que en la ciudad de los ciegos el tuerto es rey. Beto, de esa generación, Alejandro Garza, que ya tiene una buena cantidad de años como prensa de Tigres, Ismael López, Miguel Arispe, Héctor Bencomo también. Un fenómeno, Héctor Bencomo. Ha tenido una carrera muy destacada luego en otros medios. Y ahí es donde nosotros, estando en el inicio del proyecto de Pasión Futbolera, platicando con Mario, platicando con Eugenio Azcárraga, nuestro director, decimos, ¿sabes qué? Yo propongo,
tenemos que buscar un jefe de deportes que rompa el patrón de que el que conduce el noticiero es el jefe de deportes, o el que conduce el programa principal, y pues o conduces o produces. Entonces yo propuse, tenemos que buscar un periodista deportivo que su logro no sea salir en la tele, que su logro sea hacer buenas historias, hacer buenas notas, y que los que estamos a cuadro nos podamos lucir en base al trabajo que se haga periodísticamente hablando. Y ahí surge el nombre de Alberto Sandoval. Y te buscamos y te invitamos a trabajar una carrera de ¿cuántos años? 24 años en Televisa, donde además de ser jefe de deportes, luego pasaste por tu buen trabajo a gerente de producción por muchos años dentro de la empresa. Nos dolió mucho que te movieran a producción porque estábamos haciendo un buen trabajo en deportes, pero bueno, se extendió después. ¿Cómo fue ese paso del periodismo, sobre todo escrito a tele, wow, partiendo de que no ibas a la tele para salir en la tele? Así es. O sea, ibas a seguir haciendo periodismo, pero la tele tiene otros requisitos. Cuando tú me hablas y me invitas, fíjate que siempre hay una historia, ¿no?, en este tema, en las tomas de decisiones. Que yo no te conocía, digo, o sea, sabía quién eras, pero no éramos amigos. Ni Mario tampoco. No éramos cuates. El que me conocía era Vela, Alejandro Vela, que era periodista de que les producía. Era el reportero de nosotros, sí. Cuando me dice Vela, yo le digo, oye, yo no tengo que ver nada con la tele, discúlpame, me encantaría porque ha de ser muy apasionante. Yo le decía, pero yo no sé nada de tele, amigo. Me dice, no te queremos para la tele. Y yo no entendía, pues, ¿qué voy a hacer? No, para que nos produzcas noticias, para que te encargues de reportajes, para que seas jefe de deportes. Y yo le dije, pero yo no sé hacer nada de tele. Y fue cuando un día amablemente nos vimos en un restaurante, y me acuerdo que yo tenía un conflicto. Yo ya no me sentía bien en el periódico El Norte, como que tenía ganas de hacer otras cosas ya diferentes. Y me acuerdo que, pero estaba muy joven, tenía 23 años, o sea, era 23, 24 años, ya no me acuerdo, pero estaba demasiado joven, y me acuerdo que nos vimos en el restaurante, y sí me gustó mucho la idea, porque dije, wow, la televisión, o sea, lo único que chocaba conmigo es que yo decía, ¿cómo voy a ser jefe si no sé? Entonces, fui muy afortunado porque pues obviamente tú, Mario, Vela, Kiko, Telles, el productor. Un productor, me ayudaron mucho a aprender, y fui con mucha humildad. O sea, aparte fue una época, no sé si recuerdas, Toño, que hubo un movimiento que mucha gente del periódico El Norte se fue a Televisa y terminó muy mal. Sí. Muy mal. Y me acuerdo que cuando me despedí en el periódico El Norte, me decían que pensara bien, que porque, oye, te vas a meter al infierno. Y llegué, y sí, al principio batallé para adaptarme. Para empezar, la sección de deportes no era sección de deportes, era un rinconcito ahí, como que me sorprendí que no le ponían tanta atención en esa época los directivos al tema del deporte y al fútbol. Y yo no entendía, oye, ¿cómo tienes un programa de fútbol y tienes secciones de deportes? Tienes al Güero con la Peña y tienes algo tan pequeñito, ¿no? Y tan muy olvidado. Pero trabajamos mucho, había mucha gente muy padre que me apoyó, Cobos, que era el director de noticias, Francisco Cobos, el licenciado Eugenio Escárraga, muy amable como siempre, o sea, un hombre muy humano, y nos dieron esta oportunidad y empezamos a trabajar. Y el reto era muy padre porque era una pasión que no es como ahorita, es muy distinto, ha evolucionado o ha cambiado. Me acuerdo que en esa época el tema era otro tipo de periodismo que se practicaba antes, ¿no? No digo que sea mejor o peor, simplemente era diferente, y eran unas bases muy periodísticas. Tú tenías muy claro qué querías con este programa, lo transmitiste muy bien, y recuerdo que teníamos hasta juntas muy seguido, porque fue muy apasionante este tema, era todos los días juntarnos, ver qué notas iban, qué reportaje podríamos meter, las imágenes para explicar los temas futbolísticos con Mario, los tonos periodísticos que tú nos pedías, las entrevistas y tantas historias, el irnos al aeropuerto con todo y cámaras, o incluso a otras ciudades para poder
dominar este tema, ¿no? Las pretemporadas, sí, ¿te acuerdas? Claro. Las vueltas a Cancún o a las playas para las pretemporadas. Un dato muy importante que siempre lo presumo porque es histórico eso. Hubo algo fantástico al segundo o tercer año de Pasión. Por primera vez le ganamos a nuestra competencia, que era Fútbol al Día. Pensamos que íbamos a tardar mucho porque, pues, esto no, o sea, estás hablando que en esa época enfrentamos a un histórico como Roberto Hernández Jr. Y cuando digo le ganamos, no me refiero a un día, le ganamos el año. Se mantuvo la tendencia. Así es. Y gracias a Dios, Pasión se convirtió en un proyecto que pensamos de inmediato empezó a dar frutos. De inmediato fue un referente de un programa deportivo de fútbol en la tele. En ventas creció mucho Pasión, se hizo un programa de los más consentidos en el tema de ventas, muy afortunados, y empezamos a destacar. Otra cosa importante era que en esa época fuimos un referente para el país porque tus notas, las notas de Mario, los reportajes que hacíamos, las coberturas, se iban a Televisa Deportes. Y hubo una infinidad de cosas por las que incluso, no sé si recuerdas, Toño, pero al 5º año de Pasión Futbolera, no recuerdo cómo estaban los premios en Televisa en esa época, pero gracias a los logros de Pasión Futbolera le dieron un reconocimiento al señor Azcárraga, a Eugenio Azcárraga. Y me tocó, a mí me llevaron, pues era el premio, ¿no? Y estar ahí, ver, qué padre, papá, y ver a las grandes figuras, ¿no? Y fue una época maravillosa. Fue una época de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucho educar. Me acuerdo que empezamos a buscar gente, a buscar periodistas, para la gente que nos está viendo y que me imagino van a ser muchos jóvenes, no era como hoy el tema de la cobertura, era un tema mucho más periodístico, más informativo, mucho análisis. Hoy ha cambiado mucho eso, no digo que esté bien o mal, simplemente cambió, pero fue una época en donde, como bien dices tú, nos íbamos a otras ciudades, nos íbamos a hacer coberturas. Algo fantástico que nos fue muy bien fue la llegada de Daniel Pasarela. Nos fuimos a Cancún una semana a cubrirlo, a entrevistarlo. Porque hay que recordar que el equipo se fue a Cancún a la pretemporada. Así es. Y Pasarela no llegó a Monterrey, llegó directo a Cancún para sumarse al equipo. Así es. Entonces, yo recuerdo que le hicimos la entrevista típica en el aeropuerto que le hicieron todos los medios. Y ahí en algún momento, a través de la directiva y a él mismo, le pedimos una entrevista para Pasión Futbolera. Y pues estaba medio renuente, entonces dice, bueno, yo les voy a avisar cuándo, pero nada más 10 minutos. Así es. Y teníamos una suite del hotel que nos habían prestado con las cámaras montadas, las luces Así, listas. nomás esperando. El momento que él dijera, ya estamos, pum, y a grabar y Así dale. es. Y resultó que armamos un programa que está en mi canal, toda la hora, y tuvimos que cortar porque se nos acababa la hora del programa. Se entusiasmó el profe. Se entusiasmó, Mario le empezó a sacar algunas anécdotas, empezamos a platicar de fútbol y ese fue uno de los momentos importantes del programa. Claro. Además tuvimos una muy buena relación con él. Luego con Benito Floro, ¿te acuerdas? No, También bueno. tuvimos una muy buena relación con Benito Floro en su etapa como técnico. Hasta con de la Rayados. Volpe. Con la Volpe. Con la Volpe, qué duro esa situación porque es una persona muy agresiva en el tema de la comunicación, y su verdad es única, su verdad de él es única, ¿no? Entonces, tuvimos un choque muy, muy fuerte de conceptos, y luego tuvo también un agarrón con Mario, que pues, el que vio esos programas se notó mucho, pero logramos sacarlo periodísticamente muy bien y quedó muy entendido el tema, pero era, ¿cómo te diré? Para mí en esa época Pasión fue como que una universidad de periodismo porque hicimos a mucha gente que luego se extendió y también mucho gusto ver aquí postado un muchacho que tuvimos también ahí, ahorita que lo vi, dije, mira, aquí está este chico. Mucha gente aprendió mucho temas de fútbol aquí con nosotros, tema de fútbol en tele, Toño, ¿no? El tema de la tele. Y creció afortunadamente, ¿no? Y teníamos las grandes exclusivas que no eran nada más por ser de Televisa, las trabajábamos muy fuerte. Es bien importante que Televisa te abre las puertas, pero que tienes que trabajarla. Tienes que trabajarla para mantener abierta, para tener estas grandes entrevistas. Y fue una época donde para nosotros nuestra religión era la objetividad. Era un tema enorme porque a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero si Toño o Mario decían algo muy fuerte que
dejara mal parado a Tigres y Rayados, era una llamada al señor Azcárraga. Oye, nosotros patrocinamos, tenemos, y era una lucha. Esa es la clásica, Sí. ¿verdad? Somos socios porque Sí. ustedes nos transmiten y Así somos es. socios para cuando quieren reclamarte Así algo, es. porque luego en otras que nos convienen a nosotros no somos tan socios, ¿no? Otra. Ese es el pelear de todos No, los días. claro, O sea, cómo conciliar la relación comercial, porque finalmente existe, con la labor periodística que tiene que ser independiente. Ahorita que hice la labor periodística, Toño, yo jamás voy a olvidar. Ese día yo estaba en cabina y ustedes estaban en la Ciudad de México, partido de semifinales Atlante Rayados. Sí. Partido muy bueno, Miguel Herrera, bien, como siempre, ¿no? Bien apasionado. Y por el otro lado, pues creo que era Pasarela. No recuerdo muy bien. El tema es que le ganan al Atlante y en la jugada Guillermo Franco recibe un golpe y se le abre la ceja. Y juega así con toda la sangre, termina el partido. Y en la parte que no se ve en la tele, para que entiendas esta historia, es que terminaba el partido, unos breves comentarios del señor Nelly y Mario, y vamos. Pero cuando pasa esta situación de Franco, me habla Toño, Beto, nos metimos al vestidor y van a hacerle cirugía Le van a coser. ajá, no cortes. Y aquí es un tema de conectarte. Yo, por ejemplo, en ese momento venía otro programa y dije, no, alárgalo, aguántate, nosotros vamos a seguir al aire. Es muy fuerte lo que tenemos, es muy impactante. Y sí, Mario y Toño seguían entrevistando a Franco y y estaba con la cirugía y se veía la sangre, sí. Y fue muy impactante, ¿eh? O sea, y eran dos batallas a la vez. Era la batalla periodística que ellos libraban en la Ciudad de México y nosotros el que no nos corten la transmisión y aprovechar que en ese momento éramos los únicos en vivo que podíamos transmitir lo que estaba pasando en ese momento. Y fue todo un tema y nos fue muy bien, fueron unas escenas muy impresionantes y fue una cobertura muy padre, nos fue muy bien, o sea, un gran logro que tuvimos. Y estas cosas poco a poco fueron, le dieron esa categoría periodística a Pasión Futbolera. Beto, esto que hablamos de pasión, yo tengo muy claro que cuando nos juntamos con Mario y con la gente de Televisa, en ese tiempo Gumaro González y la gente que nos llamó para hacer el proyecto, teníamos muy claro que queríamos contrastar con lo que había, es decir, había una crónica deportiva o el fútbol se explicaba por argumentos muy básicos. Así es. Traen las caderitas paradas, Claro. le están tendiendo la cama al técnico, no le echaron ganas, no había una explicación futbolística. Más profesional. No había una explicación del juego, Así porque es. el juego tiene una estrategia, a veces la estrategia no sale y no es que no le echaste ganas, o sea, había que tratar de que la gente ampliara su visión y entendiera más el juego por sí mismo y no por puras emociones. Claro. Entonces, encuestas que se hicieron después, no nuestras, sino incluso de empresas, de las empresas importantes que patrocinan al fútbol en la ciudad, reflejaban que rápidamente el programa se había posicionado como un espacio que tenía credibilidad. O sea, en ese tiempo no era como hoy, donde hay que hacer un poquito de show, claro. y tienes que generar polémica, pero a veces hasta, no digo forzada, pero tienes que provocar que haya polémica. En ese tiempo incluso el programa tenía la parte de análisis y muchos reportajes. Así o es. sea, muchas historias, muchas notas del reportero grabadas. Hoy los programas se reducen a mesas de discusión. Debate. Ha cambiado radicalmente Claro. la manera de hacer la tele. Fíjate que para mí es duro ese tema. Es como, yo le decía, mi frase siempre era, yo no hago tele, yo le hago tele a la gente. Y para que me entendieran los muchachos, o sea, claro que me encantaría hacer algunas cosas, pero si la gente no lo disfruta, de nada sirve. O sea, yo no puedo hacer mi propia tele. Tenemos que considerar el mercado, ¿verdad? Como siempre. Y efectivamente, cuando nosotros hicimos Pasión Futbolera, marcamos época e historia porque era un programa muy distinto a lo que se veía antes. Era un programa muy profesional, muy, ¿cómo podría encontrar la palabra? Muy periodístico. En realidad eso era, muy periodístico, con bases muy el video. fuertes. Para nosotros era muy importante el video. O sea, te voy a explicar lo que pasó en el juego, no me lo vas a creer a mí. Te voy a poner el video para explicarte lo que estoy viendo. Y me acuerdo que teníamos la famosa toma abierta que llamaba Mario,
que era una cámara que más allá de las cámaras de una transmisión, era una cámara que grababa medio campo y cuando la pelota corría para acá, nada más hacía así y grababa el otro medio campo para tener la toma abierta que te permitiera ver más allá de donde estaba la pelota, porque como aficionados, pues normalmente solo vemos donde está la pelota. Sí, y el fútbol se juega mucho más allá de y eso. era una cámara de análisis. Sí. Tan pegó tanto que quiero que sepa la gente, digo, porque ya lo puedes saber, que Ferretti nos pedía ese video. Sí. Cuando él se dio cuenta, ¿cómo ya te Mario? Le dije, no, ponemos una video, oye, ¿me la podrás prestar? Y luego fuimos con el señor Eugenio, oiga, sí, dásela. Y lo que hacíamos es que grabábamos, sacábamos al aire nuestras conclusiones y luego venía alguien del club y tú veías el video, ¿verdad? O sea, nos metimos tanto al tema de... Que era la parte que le tocaba a Mario. Claro, al tema de la estrategia y el análisis, que visualizábamos esto, ¿no? Era otra época, creo que la gente le llegó a interesar mucho los parados, los sistemas, el cómo juegan. Me acuerdo que incluso en sus editoriales ya Mario ya empezaba a hablar, que en esa época no era muy común, de cómo éramos parados de los equipos rivales y eso enriqueció mucho a nuestra marca, Pasión Futbolera. Y sí, otra cosa en la que también creo que pues, por lo menos en Nuevo León y en nuestra zona del norte, fuimos los primeros, fue la comedia. Uh-huh. Nosotros ya existía, ustedes lo habían hecho, ¿ah? Pero también nosotros nos metimos mucho a apoyar a Pini, que es un genio para la comedia, Pini Ramones, y las parodias. Antes se podía, ahorita ya no. Antes se podía agarrar una canción y cambiarle la letra. Sí. Y fue un genio, impactó Mario, Pini Ramones y Marlon, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y tuvieron su época y unas anécdotas tremendas. Yo no sé si te acuerdas que había una... No recuerdo por qué se vistió de... 14 de febrero. De Angelito. Se metió de Angelito No, esa es famosísima. Pini Ramones y lo teníamos amarrado. Pero famosa para nosotros que sí, estábamos claro, ahí, ¿verdad? sí. Pero él quería bajar, aparecer, Así pero es. descendiendo. Entonces, pues todo era improvisado, era con ingenio, ¿no? Entonces lo agarran una cuerda, le hacen unos nudos, se para él en el nudo, se agarra y de la tramoya. La tramoya que está ahí, sube la cuerda y lo levanta. Y está un compañero de escenografía y el Pini arriba. Pero lo suben empezando el corte comercial para que estuviera listo. Así es. Entonces, corte largo. Se empezó a entumir porque estaba apretado del miedo, porque pues si caía. O sea, no había red de protección. Y empieza Pini. ¿Cuánto falta? 1.5 minutos, Pini. No, ya no aguanto, ya no aguanto. No, Pini, falta 1 minuto. No, es que ya me entumí. Y luego bajó. Y baja a hacer la escena, pero cuando baja, de lo mucho que había estado apretando los brazos ya no los podía mover. Los tenía entumidos los brazos. O sea, me dice que vamos del aire y todo risa y risa, pues no saben de qué, ¿va? Una vez metieron un luchador que le rompió un reloj a Mario, ¿te acuerdas? Sí. Y que se armó un broncón. Se armó un broncón. Beto, ¿cómo era trabajar con Mario? Difícil. O sea, era un tipo muy apasionado. Y compartir las ideas con Mario fue una experiencia tremenda, porque la verdad es un hombre que tiene una visión muy canija, muy fuerte con el tema del fútbol y con la política también era muy bueno. Y tuve una buena relación con él. Luego tuvimos unas broncas, nos dimos unos agarrones ahí por temas de ideas, ¿no? Buen hombre. Te voy a poner una anécdota que jamás se me va a olvidar. Fíjate que, pues ya sabes, ¿no? Llegas tú a la empresa y te dan tus seguros gastos médicos y nunca los checas. Resulta que viene mi esposa da luz a mi segundo hijo, a Santiago, y la verdad fue muy problemático porque el niño se vino antes, o sea, nació prematuro de 7 meses, Toño. Y me dice la doctora, oye, tengo que hablar contigo, va a ser muy difícil, va a estar canijo, si vive, tiene que ir a una incubadora, cuesta mucha lana, pero si lo mandas al seguro, al IMSS, pues las posibilidades de que viva se van a reducir porque es más complicado, ellos no tienen la tecnología que nosotros tenemos, bla, bla, bla. Y yo le dije, no, espérate, pues yo tengo mi seguro de gastos médicos, o sea, soy jefe de deportes de Televisa, con un orgullo que le dije, ¿verdad? Y palo, no lo tenía.
No lo tenía. ¿No lo cubría No eso? lo cubría eso. Y era un seguro muy básico. Ahí van dos anécdotas en una. Le digo a Mario, le cuento esto a Mario, y Mario empieza así, no, Beto, chica, papá, agarra su chequera y me pone 40,000 pesos. No sé si esto te sirva, pero ya. Y todavía me dice, pero ve y cóbralos ahorita, porque a lo mejor cuando llegues ya no están. Tipazo, o sea, rudo, muy agresivo en la vida, porque así era la vida él, pero en el fondo una persona de gran corazón. Yo esas anécdotas como esa le vi muchas. Muchas, sí. Y luego me enteré de otras porque no las platicaba. O sea, él no las platicaba. No las platicaba, así es. Y otra anécdota fue que, bueno, ya la verdad que mi hijo estuvo 3 meses en el hospital con el tema de la incubadora. Y estás hablando que era la nota que en mi vida había visto. O sea, estaba hablando de unos 300,000 pesos. Y yo ya no sabía qué hacer. Curiosamente, por esos días me habían hablado del norte, que si quería regresar, y me daban un poquito más de aumento. Y yo veía eso y digo, bueno, pues hago eso. Y me acuerdo que fui al hospital y me dice, tiene que firmar, firmo, pum, pum. Y era un contrato donde yo reconocía la deuda y ellos iban a arreglar con la empresa para que me quitaran la mitad de mi sueldo cada quincena. Y eso iba a tardar como pues no sé, a lo mejor un año o algo así. Y yo dije, bueno, ver cómo le hago. Lo importante es que mi hijo está bien y está vivo y gracias a Dios salimos de esa bronca. Y cuando voy ya a dar el primer pago, me dicen, ya está todo arreglado. No, pero no, ya. Es más, necesitamos en su presencia para que vea cómo rompemos el contrato. Ya no debe usted nada. Dije, ¿pero cómo? Sí, no he pagado. No he pagado. Todo lo absorbió el licenciado Eugenio Azcárraga. Todo lo pagó. Y no lo pagó Televisa. De su bolsa el señor Azcárraga, Eugenio Azcárraga, lo pagó. Entonces yo me quedé impresionado. De por sí me llevaba muy bien con él y era un tipazo ese hombre. Y yo decía, pues ¿para qué me voy al norte? O sea, ¿cómo me voy de aquí? Por 2 cosas, ¿no? Porque tenía una deuda con él y porque ¿dónde encuentras un jefe así? Y pues ya hablé con las personas sindicadas ahí en el norte, pues les agradezco, Dios los bendiga, yo aquí sigo. Y obviamente fui con el señor Eugenio y le digo, oiga, pues ¿cómo le pago? O sea, igual que me descuente. Me dijo, no, págame con tu trabajo, haz un excelente trabajo. Y pues eso me dio, digo, siempre lo he hecho porque me encanta ser así, pero ahora era más mi fuerza, mi pasión, todo lo poco, mucho que tuviera de creatividad o de inteligencia, lo metí al canal. O sea, porque sentía que tenía que de alguna forma pagarle a ese hombre por el gran detalle que había hecho conmigo. No, impresionante. Y los que estamos ahí y tenemos años ahí, todos podemos tenemos anécdotas de ese tipo con nuestro queridísimo Eugenio. Beto, un personaje sin el que no podríamos explicar gran parte de la historia de Pasión, no de Pasión como programa, sino de Pasión como testigos del crecimiento del fútbol regio, es el Tuca Ferretti, del que tú fuiste muy cercano en las etapas en las que te tocó convivir. Hoy tengo que reconocer que el canijo me utilizó muchas veces. ¿A poco? Sí, eso. ¿Cuántos años te tardaste en darte cuenta? Es un canijo. Te digo una anécdota rápida. Y Tuca me dice, oye, Claudio Núñez se peló a Chile. ¿Y te acuerdas que estaba de moda que se pelaron ellos el pelo? Yo, ¿cómo? Sí, se fue, no dijo nada. ¿Cómo, profe? Sí. Aparte no se quiere cortar el pelo como los demás compañeros. ¿Seguro? Sí. Nunca me dijo nada de Borja, me dice, no, sí, se peló a Chile. Ahí voy de güey. Pum, pum, pum. Ah, bueno, buscó a Claudio y efectivamente no lo encuentro. Me dice, señora, bueno, se fue a Chile. O sea, yo estaba muy joven, ¿no? Hago la nota y le pongo, el diablo no se pela, pero sí se va. Ajá, Pues, ajá. no, bueno, vino el diablo, me la hizo de pedo legalmente. Yo nunca entendía por qué y nos peleamos. Entonces ya no te voy a dar declaraciones. Y yo todavía le digo, ¿me lo estás vetando a mí o estás vetando al programa? No, y total que se hizo el show. Oye, pues no resulta ya con el tiempo que no era cierto. Sí y eso me lo contó Borja. No, Beto, ahí sí te equivocaste. Yo, ¿cómo? Sí, o sea, yo le di permiso. ¿Y por qué no me dijo nada? No, pues ya habían sacado todo, ¿cómo le hago? Y me voy a pelear con el Y el Tuca. Tuca traía su pleitito, Claro, su pleitito ahí. no. Tuca era muy inteligente, Toño, muy inteligente. Algo que deben saber la gente del Tuca es que ese Tuca
gritón, maldiciento, fúrico. Gran parte es actuación. Porque él tiene un concepto, pues que es tristemente mucha realidad. Cuando yo una vez le pregunté, oye, pero usted es otra cosa, o sea, porque me tocó ir a su casa a ver videos que no aguanté. Ese hombre está canijo, vive el fútbol tremendamente. Y Mario sí, a Mario le encantó eso. Porque luego se hicieron muy amigos, Mario Sí. Castillejos y Tuca. Oye, pero él ayuda a mucha gente. Y él me decía que tristemente en México, tú no puedes ser muy buena persona porque la gente te chinga. Él decía, aquí en México, cuando ves gente que es muy buena, va y te chinga. Y por eso es que yo pongo una máscara, y más en el mundo del fútbol. Y sí, hay cosas mucha gente algún día tendrá que saber que el Tuca ayudó a mucha gente, ayudó a muchas instituciones. Es un hombre de gran corazón, pero que entendió que en el fútbol tiene que tener una personalidad, porque si no se lo come. ¿Quién es el personaje que más te sorprendió, el más relevante, el que más te marcó? ¿Quién es de toda tu carrera con el que En tuviste el fútbol. una convivencia? ¿En fútbol, en béisbol, en lo que tú quieras Pues, que digas? El momento cumbre fue cuando conocí, entrevisté o le hice un reportaje a bueno, quién. el que me cambió la vida profesionalmente fue Julio César Chávez. ¿Por qué? Porque allá en el 94, por ahí, yo todavía me pagaban por nota. No tenía una planta. Y ya tenía 24 años, 23 años, 22 años, y la estábamos pasando muy mal en mi casa. Y de hecho yo ya estaba buscando trabajo, de todo lo que fuera. Llegué, aunque estaba en el norte, pues me iba con unos chavos a ayudarles a hacer hamburguesas, o me iba a unos bares a limpiar o hacer cosas porque necesitaba la lana, necesitaba ayudar a mi casa. Y en esa época, en su mejor momento viene Julio César Chávez. Conoce a Roldán Trujillo. Sí, claro. Roldán Trujillo ahorita es el director de noticias. N más Monterrey. N más Monterrey. ¿Qué pasó también? Esa ha sido mi fortuna que he tenido. Compañero del norte, muchos Así años. es. Y entonces él era el director del metro y nos junta a todos. Y dice, viene Julio César Chávez. Y había una competencia interna con el norte. Y yo no quiero quedar abajo del norte. Yo sé que ustedes son muy buenos. O sea, así. cada quien buscaba sus notas. Claro. Yo quiero que por favor se esmeren. Va a haber un premio para el que logre la mejor nota. Y ya, se sale Roldán y lo sigo. Y le dije, si saco una exclusiva, pero una buena exclusiva, que salga en portada, incluso portada del norte, ¿me das la planta? Y se voltea Roldán y dice, pues, Roldán, pobrecito, le tocó convivir conmigo muchos años. Y dice, porque me decía, bueno, y me decían compirri, compirri, está bueno, ya, sí, órale. Ya dijiste, sí. Y me dijo, ¿tienes algo, cabrón? ¿Sabes algo? No, pero lo voy a buscar, está bien. Todos los días iba a esperar a Julio César Chávez, no. ¿A dónde? No. Al hotel, perdón, discúlpame. Sí. Al hotel, que era el Hotel Ancira, ahí donde se concentraba. Acuérdate que se vino casi un mes antes de la pelea aquí, que fue en el estadio de béisbol. Y pero yo me iba desde las 5 de la mañana, Toño. Ahí nadie iba, porque a las 5 de la mañana él se salía a correr y yo estaba ahí. Y obviamente le eché todas las ganas del mundo, le metí mucha a los antecedentes, lo que podía saber. Entrevisté a mucha gente antes de entrevistarlo a él, para saber cosas de Julio, porque antes, como les digo, no había internet. Claro, ahorita era muy googleas y complicado, sale sí, todo. te sale todo. Oye, India, se abre, estás tú, cabrón. No, O sea, siempre te veía Sí. y te decía que no, siempre. o no le decías nada. No, sí, yo le decía y me mandaba la fregada. Y luego iba a todos los eventos, siempre lo seguía, por todas las semanas. Y siempre, estás tú. Incluso en algunos programas, creo que en TV Azteca dijeron, ¿a quién se recibirá? Ahí está tú. Y decían que a uno de ellos, ¿no? Pero en realidad era a mí el que le decía. Pero yo, obviamente, pues perfil bajo, no decía nada. Y resulta que ya muy cerca, ya viene, faltan como 5 días para la pelea. Y me ve, me dice, chingado, qué terco eres. Le dije, Julio, es que necesito que me des una buena entrevista. Todos quieren una buena entrevista. No, pero ahí le metí un poquito de drama. No todos. Porque si tú me das la entrevista, me mejoran el sueldo y con eso ayudo en mi casa, ayudo a mis papás.
¿Y andas muy jodido? Sí, ando muy jodido. ¿Me ves? Es más, sí, pues sí, ese trajecito está medio madreado. No, no era ni mío. ¿Sabes de quién es el traje? De Roberto Flores, el ¿En reportero, serio? sí. Sí, O sea, sí. está todo gordito y todo. Y así iba yo, así todo Se así, quedaba aguado. todo aguado. Y me dijo, chinga, muchacho, está bueno. Te la voy a dar en el carro. Ahí veníamos. Me dio una información. Llegó, este fue Diosito, de ¿De veras. qué te habló? ¿De su vida? No. Bueno, sí, claro, pero la información que tenía era privilegiada y fue un bombazo a nivel nacional. Por esas fechas asesinaron a Colosio. Ujú. Y en las imágenes está Colosio hablando. Bien poquito, suelta el celular, sigue caminando y lo matan. Está hablando con Julio César Chávez. Julio le habló para decirle, estás en mi tierra, patrón, lo que necesites, lo que quieras. Necesitas un hotel, necesitas lo que necesites. Y le dijo, no, necesito que vengas y me apoyes. Cuenta conmigo, tengo una pelea en Monterrey, terminando voy para allá. O sea, la dio. última llamada fue con él. Así es. Y te lo dijo ahí. Ahí me lo dijo. Yo estaba, cuando me lo dije, estaba, wow, usted es una pinche bomba. Así nos Sí, ponen los periodistas, tú claro, eres así. claro. Y no sabía. La sientes. Claro, claro. No, güey, yo quería llorar, estaba puta. Ya decía, llego, escribo, o le digo primero a Roldán, no, primero escribo, porque no quiero que nadie le la meta ganes. mano, sí, claro. Oye, y luego, fíjate cómo está la cosa, cuando Dios ayuda, ayuda con toda la mano. Nomás, no, ¿dónde va, flaquito? Pues ya terminé. Todo esto me lo dijo una limusina. Sí. Taca. Y luego se metió al río Santa Catarina, porque ahí corría, por todo el ladito corría. Y me dice, ahora sí, ahora ya chingaste. Sí, no, gracias, Julio, no, con esto te lo agradezco. Mira, de veras, me vas a ayudar mucho con esto. Y me dice, ahora tú me haces a mí. Luego, sí, dime, pues dime ¿qué te puedo ayudar? No vino este cabrón que siempre me acompaña. Y luego, quiero que me acompañes corriendo. Estás chavo, a lo mejor me aguantas. Toño, corrí con él como 3 kilómetros en traje. Como guarura. Deja tú. Había fotógrafos de AP, de muchos lados, y mi imagen corriendo con Julio salió en muchos lados. ¿Y la tienes? No, bueno, sí, mi casa. Tengo una fotito donde da Julio ahí y yo y todo, está con la lengua. ¿Y aguantaste? Sí, claro, pues tenía 20 y tantos años y aparte siempre hice ejercicio. Oye, digo, no al nivel de él. Oye, y entonces no había celulares. ¿Te acuerdas? Entonces todos en el norte esperándome porque sí les llegaban ¿cómo le llaman? Logotipos, o ¿cómo le llaman? ¿Te acuerdas? Sí, el teletipo. El teletipo. Y llegaban y me decía un amigo, no puede ser compirre, ¿cómo? No, O sea, les llegaban las fotos claro, de las agencias informativas. Claro, entonces fueron 2 notas a la vez. ¿Quién es el chico que estaba corriendo con Julio? Y la nota exclusiva. Eso yo no sabía, Beto. Sí, fue un hitazo, Toño. No, bueno, o sea, y termina de una manera muy cómica, ahí te va. Entonces llego bien contento, le cuento a Roldán y Roldán, no, lo hace así, me abraza y dice, ya, empieza a escribir. Y Celestino, ven con este cabrón. Celestino era un gran editor. Yo era pésimo para la ortografía y él era un genio. Entonces nos juntábamos y un montón. Oye, total, subió, ¿no te acuerdas de la famosa licenciada Marta Treviño? Claro. Ella era una genio, o sea, Sí, era sí. becada en el TEC, fue a Harvard, y fenómeno para el periodismo. Me subió a felicitar. No, bueno, creo que eran uno de los días más felices del mundo para mí. Yo decía, wow, fantástico. ¿Y te dieron la planta? No. ¿Cómo? ¿No te dio la planta, Roldán? Déjate digo por qué. Porque se vino el reajuste. Fue cuando, acuérdate, pues se va Colosio, llega Cedillo, hace el reajuste. Ya me iban a dar la planta. Y Roldán no sabía cómo decirme. Y decía, Beto, si te quiero dar la planta. Le dije, pues dámela. Sí. Pero al contrario, va a haber reajuste. Y me dijo, lo que quiero pedirte es que te aguantes. Ven conmigo, cuando te falte dinero yo te doy. Y ya ves que Pues, yo, sí. ¿mañana? Pues mañana, sí. No, te paso, Roldán, porque yo me ayudó mucho, me cuidó mucho, porque también hice muchas locuras, y y fue ese tema, ¿no? O sea, fue un hitazo, o sea, de mucha fortuna, la verdad, porque Julio me pudo haber dicho que no, lo pude haber hartado. O haberte dado una entrevista convencional donde no te diera ninguna información. Exactamente. Por eso, en estas épocas, cuando los muchachos me dicen, traigo una exclusiva. ¿Y cuál es tu exclusiva? Nomás estaba yo. Dije, no, eso no es una exclusiva. Entonces, ¿qué es una exclusiva? Una exclusiva es cuando traes algo que nadie tiene efectivamente, pero que es una súper gran nota.
tiene que tener impacto Sí, no es social. medio una entrevista X Claro, nada más a mí, pues tiene no. tiene que tener un impacto social o un impacto, si es deportivo, pues deportivo, tiene que ser algo que va a salir en la primera. Eso es una exclusiva. Y los chicos de hoy no lo entienden. No Estoy entienden esa parte. totalmente. Aparte hoy, Beto, el concepto de la exclusiva yo creo que Se como perdió. tal no existe. No, ya no. Porque yo hoy tengo una exclusiva, vamos a pensar en los términos que tú dices. Yo la pongo en Twitter y a los 2 segundos ya la retuitearon Claro. 50. Sí. El que la recibe ya no tiene idea de Así quién es. fue la nota original. O sea, sí puedes encontrarte la nota exclusiva, sí, pero ya no impacta como antes porque efectivamente la suben en redes y cambia todo. Hoy, como se dice vulgarmente, hoy hay millones de periodistas en el mundo porque cada que subes algo, que es algo padre y bonito también, ¿eh? Yo sigo haciendo, ya no cubro deportes desde hace muchos años, pero como un ejercicio todos los días en mi Twitter subo cosas de estadísticas o opiniones o análisis por un mero tema, no profesionalismo, porque no lo cubro, pero por un tema De un como ejercicio hobby. personal. Sí, me encanta, me encanta. Entonces, esa parte del celular, sí, es cierto, cualquiera puede ser periodista, no periodista, pero sí cualquiera puede, más bien, cualquiera puede sacar una nota o un dato, sí, pero ser periodista no, es otra cosa muy distinta. Ustedes deben saber que Alberto Sandoval es muy despistado. Muy despistado. Y sé unas que no se las voy a platicar porque son muy personales de Beto, pero de las que nos tocó en el trabajo, sí. Y hay una famosísima, Beto, cuéntala tú. Sí, claro. Dentro de mi tema de trabajo, yo tenía que entrar a los programas que hacía, siempre iba y revisaba, siempre salía, veía, saludaba, cómo va todo, Mario, Toño, bien, sí, o los otros, cualquier otro programa, ¿no? Y entro al estudio de Pasión, que en esa época estaba en el estudio B, y veo que están platicando, pero volteo a ver la referencia y veo que hay anuncios. Lo que nunca me percaté es que estaba la señal de otra televisora. Entonces, voy caminando, entro a la toma y veo que tú pelas los ojos. Y veo que y Mario se ríe, ¿verdad? Que ahí veo dos personalidades. La tuya muy profesional siempre y a Mario un poquito me vale Wilson. Y me dices tú, Beto, ¿estás al aire? Entraste platicando. Sí, O sea, sí. pensaste que estábamos ahí en la mesa y hablando del tema o no sé qué, y te digo, Beto, estamos al aire, y volteas a la cámara, Ya, bueno. ahí estamos al aire. Y todavía Castillejos dice, anda, mira, pues que ya quédate aquí, no te vayas. No te vayas. Sí me salí como quiera y todo por pena. Y al fin de semana, Luis Besa, que es un genio para muchas cosas, la verdad es un gran periodista, tenía una sección que se llama El Resbalón. Y ahí me metió, o sea, mis errores, ¿no? Ese resbalón se conformaba por errores de los conductores o de los periodistas, que bueno, que vuelvo a decir, como cualquier ser humano se equivoca y se repite. Y él lo sacaba al aire y era un éxito. Y me puso ahí. Y me contó que fue el mayor éxito que había tenido. Ese resbalón fue uno de los, dice que está entre los 10 más grandes resbalones. Y sí. Mucha gente en mi casa, en mis amigos, en el barrio. Entonces, ¿y qué estabas pensando? ¿Cómo entraste así de despistado? Y sí, así fue. Fíjate, yo recuerdo que... luego le pasó a Roldán. A Roldán también. Sí, tiene razón, Sí, que sí. se da la... No. Fíjate, yo tengo una enseñanza de mis primeros años en la tele, en Televisa Monterrey, y eran dos cosas. Una, en tu caso no aplica la primera porque tú estabas trabajando. Si no tienes algo que hacer en un estudio, no entres. No entres, o sea, claro. A ver qué hay o a platicar, no. Insisto, tú estabas como jefe, pues ibas a supervisar. Entonces ahí no aplica, pero para los demás sí aplica. Y punto número 2, aunque el estudio esté vacío, con las luces apagadas, nunca pases por adelante de una cámara. No. O sea, no entres a la disyuntiva de, oye, ¿la estarán usando? No la estarán usando. Si pasas por atrás, nunca te vas a equivocar. Nunca. Si pasas por adelante, un día te va a tocar que en un estudio estaban tomando una cosa que está ahí y tú no te diste cuenta y pasaste por enfrente. Toño, aunque no lo creas, hubo una peor que esa, no mía. No sé si la supiste. Ya después en producción me toca hacer un programa, hicimos la despedida de soltero de un personaje de Oscar Burgos, que era, no recuerdo, era un personaje que supuestamente era un gay, que no se aceptaba ser gay, y se casa con Ingrid. Hicimos la despedida de soltero y todo. Y fíjate nomás cómo es la gente. Y
se cuenta que la escena es que lo sentamos y que le ponemos unas bailarinas y que él no quiere que se le siente ni una porque él no, dice, ay, no, está todo el tema, ¿no? Había un guión No y le todo. gustan las damas. Claro. Oye, y nosotros estábamos en vivo y fue algo increíble. Entró el que era un gerente de administración. No digas nombres. No, bueno, un bigotón sototototote, que imagino que ya sabes quién es. Oye, entró, quitó a Burgos. Ah, dijo, no, es maricón, si tú no quieres, yo sí, pum. Y se sentó. Ahora sí, báileme, chicas, báileme. En vivo, No. en vivo. Obviamente el señor tuvo un problemón enorme en su casa. Y luego fue conmigo a hacerme la de pleito, a decirme que yo lo había traicionado, a decirme que mal. Le digo, ¿Tú fuiste el que se y metió? yo dije, amigo, ahí están las cámaras, esto es un programa, es más, ahí te va peor tantito. Lo que dijiste tú, ¿qué tienes que hacer en el estudio? Y son de esas cosas que... Esa no supe, sí. Claro, fue algo impresionante. Me mandó la señora Escárraga. Primero se rió y luego me dijo, Beto, ¿qué pasó? Pues, a ver, Pues fue y se uno, metió. dije, uno ni estaba. Dos, pues se metió a la grabación de un programa. Y el problema es que ni era ni grabación porque era en vivo. Era en vivo. Ahí no hay escapatoria. Nosotros, mucho del tema de hacerlas, o sea, realmente el librito debió haber sido grabado. Los tiempos y el tema de los costos no nos ayudaba mucho. Entonces, por eso en esa época todo lo hacíamos en vivo. Ya ves, todos los grandes shows que hacíamos en vivo, todo era así. Ahí voy a esa parte. Un día me llama Eugenio Escárraga y me dice, Toño, ¿cómo ves si me llevo a Beto a la gerencia de producción? O sea, ¿Esa no lo sabía? Sí, claro. Lo saco de deportes y me lo llevo a la gerencia de producción que se había quedado vacante. Y yo le digo, pues, ¿qué te digo? A nosotros como deportes no nos conviene porque estábamos trabajando muy bien, pero seguramente pues para él es una buena oportunidad. Y viene una gran época en Televisa Monterrey, Beto, sobre todo los programas nocturnos. Digo, Sí. se hicieron muchas cosas, pero lo que más me llama la atención, los programas nocturnos, los programas con Fer Lozano, el famoso Miss Televisa, Sí. donde activaste a todas las compañeras, y luego hubo otras dinámicas, no fue la única, pero donde los compañeros, ante lo que dices tú, la falta de presupuestos, pues ¿qué hago? Pues a la misma gente que ya tenemos en la empresa, le doy proyección y a la vez ellos nos dan contenido. Y se armaron muchos esquemas bajo tu nueva guía. Fíjate que el tema fue hago un programa que se llama Qué Noche Intensa con Fernando Lozano, Fernando Tirado y Carmona. Y le metimos mucho presupuesto, llevamos a Emanuel, llevamos a grandes artistas, Napoleón, Yuri, y no pasaba nada. Y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, estoy llevando a la crema innata, porque en esa época había muy buen presupuesto y no pasaba nada, Toño, no pasaba nada. Y hablaba con Fer sobre todo, y traíamos 2, 3 puntos, que en esa época era muy poco. Y le digo a Fer, ¿sabes qué, compi? Traigo un sueño, quiero hacer 2, 3 locuras aquí internas. Y me decía Fer, porque Fer siempre me apoyó, me decía, dale, Beto, yo te apoyo. Fernando Lozano. Sí, Fernando Lozano, yo te apoyo. Y lo primero que hicimos es, ¿y por qué no hacemos un concurso de belleza? Y me decía Fer, no, hombre, es bien aburrido, güey, o sea, no, con nuestras conductoras. Vuelvo a lo mismo, no existen redes. Entonces, ver a nuestras conductoras bien cuidadas, en traje de baño, iba a ser algo nuevo. Iba a ser, o sea, claro, lo hicimos de una forma, en un tono de comedia, y le subimos un poquitito. No, bueno, fue un impacto tremendo con Miss Televisa. Porque aparte los conductores y el staff de los programas, pues íbamos a apoyar Claro, a la compañera que estaba claro, con nosotros. Participaban todos los programas y además trabajaron muy fuerte. O sea, por ejemplo, Carlita Luna tenía una gran habilidad para cantar. Bueno, pues cantaba. Y otra compañera tenía algo padre, lo hacía. O sea, porque era gente muy talentosa. Panini era una máquina creativa. O sea, Panini era muy simpática y era una mujer con mucha tema. Le llegaba, ahora sí como decíamos en aquella época, le llevaba el agua al tinaco. O sea, era una mujer muy creativa. Había muchas compañeras con muchas habilidades para bailar, para cantar, para hacer comedia. Incluso hubo una anécdota impresionante. Hicimos, dentro de Miss Televisa, pero creo que fue la segunda versión, hicimos como si fueras chica del clima, cómo darías uno de los concursos era cómo darías el clima. Y en una de las competencias, alguien tenía que hacerla como borracha. Lo hizo esta Lorena de la Garza, que incluso ella
Ella incluso fue realmente una participante de nuestra belleza, era una mujer muy bella, muy a toda esta chica. Oye, y hizo la parodia. Oye, esa imagen la sacó TV Azteca y Pati Chapoy decía que qué irresponsable, cómo era posible que un canal tan profesional podía permitir que una chica en ese estado pudiera... Pensaron que era real la Así escena. es. No había redes. Sí. La vieron en algún momento, nosotros le escribimos y luego el otro día ella pidió una disculpa. Dijo una disculpa, esta chica que les mostramos en realidad es una gran actriz, está actuando. Fíjate lo que, o sea, cómo ¿Hasta impactó. dónde? Claro, claro. Era un tema tremendo. Por ejemplo, hicimos Mr. Televisa, lo hicimos en un Sí, circo sí. y terminamos hasta las 3 de la mañana. Sí. Y ahí, por ejemplo, a Jorge Botello le tuvimos que traer una ambulancia porque el azúcar se le bajó. Y se le bajó y ahí estuvo la ambulancia y realmente lo atendieron. Y muchas cosas. Hacías muchas luego cosas. rallies también, ¿te Sí, acuerdas? claro, Algunos rallies. Con puestos inflables y... Hacíamos de todo. Hicimos ahí te da alguna anécdota bien padre con Lore Lore. Dijimos, vamos a hacer un concurso. Y muy atinadamente Rubén decía, es que ya, dice Garza. Beto, sí, Rubén Garza, un saludo a Rubén Garza. Decía, oye Beto, es que ya los payasitos no son como los de antes. Le digo, sí, estoy de acuerdo contigo. Ya los payasitos no son los que cantan y los que no, ya hay otra forma de hacer reír. Hicimos el agarrón de los payasos, que era un movimiento de muchos jóvenes que había en Monterrey que tenían ciertas habilidades para bailar o cantar, muy poco chiste, y fue otra onda, y fue en otro nivel. Y Era una moda juvenil. así es, realmente y descubrimos unos talentazos. Hace poco, y luego hicimos, uno que se llamaba Payasadas, y me dio risa que me regalaron un cuadro donde vienen los payasos. ¿Quién crees que estaba ahí que no me lo esperaba? Hasta que vi bien la caricatura. ¿Foto o caricatura? No, caricatura. ¿Te acuerdas que la tenía en la oficina? Sí. Estaba este payasito, perdón por el nombre, que ahorita es un show, que la está rompiendo. ¿El platanito? No, el otro, el de aquí de Monterrey. Brincos Dieras. Brincos Dieras. Ni me había dado cuenta que estaba Brincos Dieras. O sea, este tipo de realities que hacíamos en realidad eran plataformas de gente muy talentosa que luego creció. Beto, ¿con qué te quedas en estos 24 años en la tele y un poco más en el periodismo? ¿Qué te ha dejado esta carrera? Pues, primero que nada, cumplí mi sueño. Cumplí mi sueño de ser periodista, cumplí mi sueño de intentar ser alguien. Yo vengo de una extracción muy pobre, o sea, la sufrimos muy duro en mi casa y estoy muy agradecido con mis papás. Yo ni siquiera iba a estudiar, yo no estaba destinado a estudiar porque se estilaba mucho que en esa época el hijo mayor se ponía a trabajar para ayudar en la casa. Y mi papá, dentro de todas sus broncas, pobre, agradecido con él, que Dios lo tenga en el cielo, él no me permitía trabajar. Él me decía, tienes que estudiar. Entonces, el haber logrado trascender un poquito o un mucho, o haber estado en estos momentos importantes de la televisión y el periodismo, creo que eso fue con lo que me voy. Que me dieron una gran oportunidad, creo que demostré, y sigo, porque voy a hacer más cosas. Sí, hay que dar contexto. Beto terminó estos 24 años su etapa en Televisa, pero queda mucho camino por delante. Claro, ahí traemos planes. Pero sin duda, lo mejor que me llevo es conocer a gente tan profesional, tan hambrienta de seguir con el periodismo y con el entretenimiento como tú, como el señor Azcárraga, como Roldán, como Lore, Fernando Lozano. No, es que te tocó Recta. Oscar Burgos, los sin duda, Chicharrines, o sea, gente que dejó huella. No quiero dejar fuera ninguno. Claro, gente que dejó huella en el mundo del entretenimiento, que ahorita se nos hace normal verlos. Y aparte, otra cosa, esta gente, Toño, esta gente son sobrevivientes porque la llegada de las redes terminó muchas carreras, terminó muchas carreras, más sin embargo, esta gente de la que hablamos sobrevivió y muchos de ellos han sido incluso íconos en este mundo de redes. Incluyéndote a ti, o sea, a ti y a mí nos tocó ser la tele y la transición. Y la transición a redes. Sí. Y ahora ser las dos. Beto, no puedo terminar esta plática sin comentar con la gente que una de tus grandes pasiones es la estadística. Beto es una máquina de generar estadísticas, muchas de ellas de memoria, sobre todo las de los clásicos, pero a mí lo que más me impresiona es que todo lo tienes en libretas. Así es. ¿Cómo es eso, Beto? A ver, en la era del Excel, Sí. de las bases de datos, tu base de datos sigue siendo una libreta.
Y deja tú, las copio, y las copio, y las copio, y las copio. Porque ¿cómo actualizas una libreta? Copiando. O sea, repites la información Claro. otra vez. Tiene su truco. ¿Cuántas libretas tienes? Yo creo, no, unas 500 libretas. Todo nace porque cuando terminaba de comer allá en el periódico del Norte, traía la sensación de hacer más cosas y me iba a la hemeroteca y veía los periódicos y empezaba, chis, mira, y la primera nota que saqué, y fue portada, es que tenía 10 años Tigres sin ganarle a la América allá en los años 80 o 90. Y la saqué y me acuerdo que hasta hicimos una caricatura y todo. Y a partir de ahí me iba y anotaba cosas que me servían en mi trabajo. Y me aburría y me entusiasmaba. ¿Te acuerdas que te dije que me gustaba la historia? Y y así tengo las crónicas y los datos estadísticos. Y todo lo sacas a mano. Sí, claro, toda a mano. O sea, cuando me hablas y me dices, oye, ahí hizo Sí. 7 goles en tales partidos, Claro, mira, te fuiste ting. Claro, hoy, por ejemplo, se cumplen 25 años del día que Tigres le ganó 6-3 a Monterrey, que luego ese partido se anuló por el tema del caso Donizete. Pero hoy se cumple 25 años de eso. Y te dije, me gusta mucho la historia. Y entonces hago eso. Pero ¿por qué no por qué no lo guardo en un archivo? Porque es un ejercicio. Porque luego te das cuenta de más cosas y profundizas. Luego te das cuenta de más cosas. Una vez me dio risa ver que por ejemplo, Tomás Boy le metió gol a Tigres y poca gente sabe eso. Y fue porque lo vi por tercera vez en la crónica. Entonces, es como un ejercicio. ¿Cómo fue? Yo tenía el dato que Atlético San Luis había ganado 4-0 a Tigres, que fue la primera vez que Tigres perdió por más de 2 o 3 goles en la primera división. Y Tomás Boy provocó un penal y Tomás Boy metió un gol, o sea, dio un gran partido. Pero no lo había visto dentro de las estadísticas, porque nomás decía Tomás Boy. O sea, era algo rápido. Cuando profundizas y vuelves a ver y te metes por completo, te da más datos. Y por más que te metas, te arroja más información. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo una investigación sobre quiénes son los árbitros que han amonestado a Guiñac. Porque yo estoy seguro que Guiñac algún día lo van a expulsar, antes de que se retire. Estoy segurísimo. Ha hecho muchas. La debe. Y si no lo expulsan, pues va a ser un gran récord para él. Pero hasta donde voy, van 40 y tantas amonestaciones, pero nunca lo han expulsado. Y quiero saber quién es el silbante que más lo ha amonestado. Entonces, recojo todos estos datos. Si tú lo ves en general, se pierde. Pero si tú lo enfocas, lo sacas. Pues benditas libretas, guárdalas muy Sí. bien. Guárdalas muy bien. Beto, te quiero agradecer, no solo que estés aquí, que sabes que eso es muy importante, sino te quiero agradecer todo lo que hemos compartido todos estos años. Seguiremos, Toño, seguiremos. Como son apenas 40 y nos faltan, Sí, si Dios así quiere, yo te quiero regalar esto. Pues tú que te gustan las libretas, Mira. eres de los que más quizá lo va a valorar. Es la libreta de aniversario con un pensamiento que te dedico con mucho afecto. Y lo demás viene en blanco, porque la intención es que a partir de hoy, pues escribamos lo que venga para adelante en esta historia después de los 40 años y que la llenes con lo que tú quieras, con lo que más te guste, con lo que más te sirva y que a lo mejor en algunos años nos volvamos a reunir aquí y nos la traigas y Claro. veamos ¿Qué escribimos? qué escribiste, Muchas qué nuevas gracias, páginas Toño. de la historia escribiste. Muchas Beto, gracias, Toño. gracias por tu amistad, No, al contrario, Toño. gracias por ser compañero y por ser amigo. Agradecerte, Toño. O sea, tú fuiste una persona muy importante para que yo llegara a la televisión. Siempre te lo he dicho. Muy agradecido. Y ha sido una aventura fantástica todo esto que hemos vivido. Más de 20 años, con lo que hemos trabajado. Me encanta que todos los días que nos vemos para hacer algún proyecto lo hacemos muy entusiasmados y como novatos. Yo estoy en radio con Toño y es un nuevo aprendizaje. Es otro mundo la radio. Y El día que no sintamos eso, Beto, Así es. no tenemos nada que hacer. ahí nos quedamos en la casa. sin Nos duda vamos alguna. para otro lado. Muchas gracias, Toño. Gracias, Muy agradecido. Beto. Alberto Sandoval.